Las cámaras brillaban como relámpagos sobre la alfombra roja, cegando por momentos a quienes caminaban sobre ella. El murmullo de la multitud, mezclado con los gritos de los periodistas, creaba una atmósfera eléctrica, casi intoxicante. Aquella noche no era cualquier evento, era el estreno más esperado del año, una reunión de poder, dinero y fama donde cada paso estaba calculado y cada error amplificado. Adrián Varela descendió de su automóvil negro con la elegancia de alguien acostumbrado a ser observado. Ajustó ligeramente los puños de su traje a medida, levantó la mirada y sonrió. Era una sonrisa que había perfeccionado durante años, segura, impecable, imposible de descifrar. A su lado apareció Camila Duarte. Su presencia era imposible de ignorar. Vestía un vestido rojo que parecía fundirse con la alfombra, como si ambos fueran parte del mismo espectáculo. Su mano se deslizó naturalmente en el brazo de Adrián, como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Pero no era así. Y ambos lo sabían. Hoy no puedes fallar, susurró ella, apenas moviendo los labios mientras las cámaras comenzaban a captarlos. Adrián inclinó levemente la cabeza hacia ella, sin perder la sonrisa. Nunca fallo. Pero en el fondo, algo en su voz no sonó tan firme como pretendía. Caminaron juntos, avanzando lentamente mientras los fotógrafos gritaban sus nombres. Adrián, Camila, aquí. Los flashes explotaban sin descanso, congelando cada gesto, cada mirada, cada segundo de una historia que pocos conocían realmente. Porque lo que el mundo veía era simple, un millonario exitoso acompañado de una mujer deslumbrante. Lo que no veían, era el precio de ese momento. Camila se detuvo de pronto. Aquí, dijo en voz baja. Era el punto perfecto. El lugar donde la iluminación era ideal, donde las cámaras se concentraban más, donde una imagen podía recorrer el mundo en minutos. Adrián lo reconoció inmediatamente. Y entonces la miró. Camila sostuvo su mirada con intensidad, con una seguridad casi desafiante. Había algo en sus ojos, una mezcla de deseo, ambición y una necesidad profunda de ser vista, de ser reconocida, de existir en ese mundo no como un secreto, sino como una verdad. Mírame, repitió. Y Adrián lo hizo. Por un instante, el ruido desapareció. Solo estaban ellos dos, atrapados en un momento que parecía inevitable. Camila se acercó lentamente, como si quisiera prolongar la tensión. Su mano se apoyó suavemente en el pecho de él, sintiendo el latido acelerado bajo la tela del traje. Y entonces lo besó. No fue un gesto impulsivo. Fue una declaración. Un beso largo, intenso, imposible de ignorar. Los fotógrafos enloquecieron. El sonido de los flashes se volvió ensordecedor. Gritos, aplausos, murmullos, todo explotó alrededor de ellos. Y Adrián, no se apartó. Durante esos segundos, dejó que sucediera. Quizás por orgullo. Quizás por deseo. Quizás porque ya estaba demasiado lejos para retroceder. Pero cuando el beso terminó, algo cambió. No en Camila. En él. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si acabara de despertar de un sueño. Su sonrisa desapareció por una fracción de segundo, y fue entonces cuando la vio. Al final de la alfombra roja. Inmóvil. Valeria. El mundo volvió de golpe, pero diferente. Más pesado. Más real. Valeria no debía estar allí. No había sido invitada. O al menos, eso creía Adrián. Durante años, ella había evitado ese tipo de eventos. Decía que no le gustaban las cámaras, que no se sentía cómoda en ese mundo superficial que él había construido alrededor de sí mismo. Y, sin embargo, allí estaba. Observándolo. Observándolos. No gritó. No lloró. No corrió hacia él. Simplemente se quedó de pie, con una elegancia silenciosa que contrastaba con el caos que la rodeaba. Sus ojos estaban fijos en Adrián.
Y en ellos no había sorpresa. Había certeza. Como si ese momento no fuera un descubrimiento, sino una confirmación. Adrián sintió un nudo en el pecho. Algo que no pudo controlar. Miedo. No al escándalo. No a los titulares. No a las consecuencias públicas. Miedo a ella. A lo que significaba su mirada. A lo que podía perder. ¿Qué pasa?, preguntó Camila, notando el cambio en su expresión. Pero Adrián no respondió. No podía apartar los ojos de Valeria. Y en ese instante, todo lo que había construido, su éxito, su imagen, su control, comenzó a sentirse frágil. Porque esa mujer, la que estaba allí en silencio, era la única que conocía al hombre que él había sido antes de convertirse en lo que era ahora. Y también, la única que podía ver en lo que se había convertido. Parte 2. El tiempo pareció detenerse, pero el mundo no. Las cámaras seguían disparando, los periodistas seguían gritando, y sin embargo, para Adrián, todo se redujo a un único punto: Valeria caminando hacia él. Cada paso que daba era firme, seguro, como si no hubiera dudas en su mente. No había prisa, pero tampoco vacilación. Era el andar de alguien que ya había tomado una decisión mucho antes de llegar allí. Camila retiró lentamente su mano del brazo de Adrián. ¿Quién es ella?, preguntó, aunque en el fondo ya lo intuía. Adrián no respondió de inmediato. Porque decirlo en voz alta lo hacía real. Valeria se detuvo a unos metros de ellos. Su mirada pasó brevemente por Camila, analizándola, midiéndola, y luego volvió a Adrián. Bonito espectáculo, dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un filo invisible que cortaba más que cualquier grito. Adrián intentó hablar. Valeria, yo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No había excusa suficiente. No había explicación que pudiera sostenerse frente a lo que acababa de ocurrir. No hace falta, lo interrumpió ella suavemente. Ya lo vi. Camila dio un paso al frente, recuperando parte de su seguridad. Mira, no sé qué está pasando aquí, pero... Soy su esposa, dijo Valeria, sin mirarla. El silencio fue inmediato. Incluso el ruido de fondo pareció disminuir por un instante, como si el mundo también quisiera escuchar esa verdad. Camila se quedó inmóvil. Por primera vez desde que Adrián la conocía, no tenía control de la situación. Adrián sintió una presión en el pecho, una mezcla de culpa, vergüenza y algo más profundo, algo que no había permitido sentir en años. No es lo que parece, intentó, aunque su voz sonó débil, poco convincente. Valeria sonrió levemente. No era una sonrisa de burla. Era de tristeza. Siempre es exactamente lo que parece. Esas palabras lo atravesaron. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. No se trataba de ese beso. Se trataba de todo lo que había llevado hasta ese momento. Las ausencias. Las mentiras. Las noches en las que eligió trabajo sobre hogar. Las veces que dejó de escucharla, de verla, de valorarla. La había ido perdiendo, lentamente. Y ahora, finalmente, la había perdido. Me voy, dijo Valeria. 2 palabras. Suficientes para derrumbarlo todo. Adrián dio un paso hacia ella, instintivamente. Espera. Ella lo miró por última vez. Y en sus ojos ya no había amor. Pero tampoco odio. Solo una calma definitiva. Ya esperé demasiado. Se dio la vuelta. Y comenzó a alejarse. Los flashes volvieron a estallar, capturando cada segundo de esa despedida. Pero esta vez no era un momento de gloria, era una caída. Adrián no la siguió. No porque no quisiera. Sino porque, por primera vez en su vida, no sabía cómo. Se quedó allí, inmóvil, viendo cómo desaparecía entre la multitud. Camila se acercó lentamente.
Esto no tiene por qué terminar así, dijo, intentando recuperar terreno. Podemos manejarlo. La prensa, la historia, todo. Adrián negó con la cabeza. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde Valeria había desaparecido. No entiendes, murmuró. Y era verdad. Camila entendía el poder, la imagen, la ambición. Pero no entendía lo que él acababa de perder. Porque no todo se podía comprar. Ni reconstruir. Ni olvidar. Esa noche, rodeado de luces, riqueza y atención, Adrián Varela comprendió algo que había ignorado durante años. El verdadero valor de su vida no estaba en lo que había ganado, sino en lo que había dejado escapar. Y ahora, ya era demasiado tarde para recuperarlo.